Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, se ponen, digamos, temas en debate ya en medio de un proceso electoral que arrancó prácticamente hace algunas semanas, sin que el presidente aún haya convocado elecciones, pero así es la política de nuestro país, media también dentro digamos, del debate político, ¿no? Se suscitan una serie de temas y se generan controversias. Hoy hay dos temas particularmente sensibles, uno que tiene que ver con las AFP, ¿no? La decisión que ha tomado el Congreso, eso lo vamos a analizar la próxima semana con expertos economistas para que tengamos una verdadera visión de qué va a pasar con las AFP en caso como se ha señalado, se liberen estas aportaciones que son fondos privados de cada uno de los futuros pensionistas, porque algunos dicen que esta es casi una perforación del sistema de las AFP que pueden poner en riesgo, como lo ha advertido el ministro de Economía Asegura, pueden poner en riesgo el futuro de las pensiones de varios miles o tal vez cientos de miles de personas cuando llegue el momento de hacer el proceso de jubilación. Pero en todo caso, esperemos que esta no sea una decisión política, ¿no? Que justamente sale cuando está en debate el asunto de las elecciones futuras, que se ponga esto, digamos, como parte de la cuestión electoral. Pero en fin, ese es un asunto que lo vamos a analizar. Ya tengo en mis manos caretas, estaba leyendo algunos temas que son vinculados a la coyuntura política, de eso lo vamos a conversar. Pero antes, para aprovechar, porque no siempre tenemos la oportunidad de conversar, y esta sería en este medio, que ya tengo casi 4 años, la primera vez que logro, o sea, que vamos a decir, con un esfuerzo sobrenatural y especial, convencer a Manuel Saavedra, director de CPI, la muy reconocida agencia de sondeos de opinión y de investigación de mercado, para que él venga, pues, porque siempre dice, y ya lo invitaron a Manuel Saavedra. No, Manuel Saavedra tiene mucha gente, no puede venir. Yo no sé, yo soy muy amigo de él, pero no sé por qué no quiere venir. Pero en fin, él ha venido y está con nosotros. Y estoy acá, y después de tiempo. Después de tiempo, nos reencontramos. Para mí un gusto, ¿ah? Sí, para mí también. Un gusto. La amistad, sabes, la amistad y el reconocimiento que tengo para... Tú sabes que siempre en otras emisoras, en otros medios hemos dialogado, ¿no? juntos, Sobre tus trabajos de investigación. Así es. El momento es propicio para empezar a analizar un poco esta coyuntura que tenemos, ¿no? Unas elecciones que algunos ya la perfilan como que va a ser bastante, voy a usar un término un poco duro, ¿no? Brutal, ¿ya? Por el sentido de que va a haber poca elegancia, poca, ¿no? Manejo de lenguaje, digamos, respetuoso, porque ya lo vemos que en el Congreso hace pocos días se escucharon unas groserías de un calibre que ni tú ni yo lo pronunciaríamos abiertamente frente a cámaras, ¿no es cierto? Nos daría vergüenza. Sin embargo, en el Congreso eso casi es. Y que eso explica un poco, pues, esa imagen totalmente deteriorada que tiene el Congreso de la República, con un nivel de aprobación pública muy baja, muy baja. ¿Pero tú piensas que el deterioro va a ser mayor o crees que esto es parte de la coyuntura? Insisto, coyuntura porque sí. A veces uno no sabe... Mira, antes de entrar a todo lo que es las cifras que seguramente vamos a analizar, sí, claro que se prevén para estas elecciones y bajo qué situaciones podría desarrollarse la próxima elección presidencial, creo que es importante hablar del tema del Congreso de la República. Es una institución fundamental en todo lo que es la vida democrática del país y lamentablemente pues el nivel de deterioro que ha tenido es tremendo, ¿no? Y se ha venido dando poco a poco. Claro. Ahora yo te pregunto por la experiencia que tú tienes, porque tú tienes en esto muchos años, ¿es producto de la mala elección de personajes que llegan a ser congresistas o es el sistema el que está mal? Yo creo que son las dos cosas juntas. Primero, que hay una pésima elección de los congresistas. Muchas veces se antepone temas económicos, intereses personales, intereses partidarios, a lo que es el verdadero interés nacional. Entonces uno dice, oye, no puede haber un Congreso peor
del actual. Y eso lo decíamos hace 3 o 4 gobiernos Sí, atrás, claro, ¿no es claro. cierto? Y viene el siguiente Congreso y ese Congreso es peor que el anterior. Así es. Entonces la pregunta es hasta dónde vamos a llegar. Claro, porque lo que tu premisa y tu comentario es, oye, todo está mal, pero yo hago un esfuerzo para mejorar, ¿no? Así Eso es lo es, normal, sí, ¿no? eso es lo normal. ¿no? Y para poder salir de ese Exacto, y hueco que está, ¿no es mejorar la cierto? calidad de la gente, la calidad de la actuación, del trabajo. Sin embargo, tú dices exactamente una realidad. Cada vez, cada 5 años, es peor. Peor que el otro Congreso. Sí. O sea, la mediocridad es casi Es- manifiesta. sí. Y por eso es que es ese gran rechazo de la ciudadanía frente al Congreso. No se siente identificado ni con la gestión ni con el comportamiento del Congreso Pero de no la se dan cuenta República. los congresistas que está mal lo que están haciendo. Mira, yo creo que ahí priman otro tipo de intereses Ya. personales totalmente, porque de saberlo lo saben. Las encuestas son críticas, Claro. recogen la opinión de la ciudadanía a nivel nacional, se publican permanentemente. Ustedes, los medios, Así es. las publican las encuestas, las comentan, las dan a conocer, ¿no? Y también son críticos de lo que es la gestión No, y el y comportamiento Manuel, del yo muchas Congreso, veces, ¿no es cierto? yo siempre me tengo que referir, obviamente, a personas que son los estudiosos, como en tu caso, que dicen, oye, la encuesta refleja que solo en algunos casos dicen, ¿no? 8, 10, 12, 15% que aprueba el Congreso. Y los congresistas cuando vienen acá, o los hemos tenido en otros medios, yo les he preguntado, ¿ustedes son conscientes de que tienen una muy baja aprobación? Sí, somos conscientes. Son conscientes. O sea, si son conscientes, acá hay un problema esquizofrénico. Es decir, no lo entiendo, ¿no es cierto? Pues yo soy consciente, Estoy mi consciente que realidad estoy es, mal, oye, estoy tengo que consciente cambiar, que pues, claro, ¿no? tengo que cambiar. Pero fíjate, el cambio ahí es complicado, Alberto, porque no es el cambio de un congresista, no es el cambio de una bancada, es el cambio de todo sistema. del sistema, Ya. ¿no es cierto? A veces el comportamiento de uno o dos congresistas o los congresistas de una bancada echan por tierra la poca imagen que tiene y ayuda justamente a generar, deteriorar más. deteriorar mucho Ya. más la... Ahora, pero mira, tú seguramente has analizado, ¿no? En este caso del deterioro y muchos, digamos, si hay reconocimiento de la opinión pública que está mal, los propios congresistas dicen que está mal, los estudios de investigación determinan que el grueso de la opinión pública no tiene confianza, entonces uno se pregunta qué hay que hacer. Yo creo que la solución debe comenzar por los propios partidos políticos. Pero los propios partidos Pero políticos porque también así, están en crisis. por ahí deben comenzar los partidos políticos. O por lo menos los partidos que participan en una elección, ¿no es cierto? Seleccionando, preocupándose por seleccionar gente más que nada capaz en términos de gestión y capaz en términos de moralidad, ¿no es cierto? De moralidad. Yo creo que Y eso es sobre todo en términos de moralidad. Porque tú puedes pasar por alto que una persona no sea tan capaz como para ejercer un cargo, pero no puedes pero pasar tenga por alto. probidad como Así conducta, ¿no es cierto? ¿no es cierto? La probidad. ¿No? Sí, ahora, veamos ya, porque quiero aprovechar todos los segundos y minutos que te tengo al frente para poder preguntarte. En este momento, nosotros hemos tenido acá varios candidatos y precandidatos, pero yo diría casi, he llenado la vitrina, por decirlo de alguna manera, porque han aparecido, ¿no? de muchos nuevos personajes. 20, por lo menos. Entonces, 20. esto no solo que va a fracturar más, Y 10 más que vendrán y ahorita. seguramente. Entonces uno se pregunta, digamos, en el estudio que ustedes hacen, ¿esto favorece a la democracia o la complica aún más? Yo creo que la complica. Es mi apreciación personal, fíjate. Sí. Primeramente, que no podemos hablar acá en el país realmente de que hay partidos realmente constituidos. ¿Okay? 2, 3 o 4 partidos que realmente tienen toda una trayectoria y que no... que ya tienen problemas. Así, y que no tienen pues toda una trayectoria del todo limpio y de toda... No hay renovación de cuadro. Los mismos líderes políticos se preocupan porque no haya renovación internamente, porque quieren ser ellos
los cabezas de que manejan los partidos políticos. Los candidatos naturales. Así, Los candidatos. cuidan Su predio. su predio, cuidan sus ingresos, O cuidan sea, todo lo que dicen hacia afuera, eso no es verdad. No es verdad, No no es hay verdad. renovación. Mira, Qué pena, y para que veas es los mismos candidatos que están dando vuelta de las últimas elecciones. Sí. Y Es cierto. algunos por ahí que está que Yo he están tenido haciendo- dos que no han tenido nunca éxito, ni mucho menos, pero que nuevamente han reaparecido Sí, y han sí. tomado un avión del Sí, exterior. sí, y del han venido exterior y se a vienen decir, acá. sí, ya Y quiero, son ¿no? las mismas. Pues. Sí, Entonces, bien. Ahora, veamos un poquito de Ya. alternativas y cifras, ¿no? Tomando en cuenta esta gran variedad, este abanico de candidatos, ¿no? De todo tipo, porque hay candidatos que, digamos, que ofrecen el oro y el moro, sí. ¿no? Ajá. De acuerdo al temperamento de la opinión pública, porque eso es muy importante. La gente, ¿qué cosa piensa elegir? O sea, es lo que a veces decimos, el mal menor, dicen algunos, ¿no? Ya, te ha robado, pues, pero ya de una vez, Ujú. es mejor este que el otro que de repente va a robar Ujú. más. Este es más o menos un criterio, ¿ah? Sí, Extendido, ¿ah? sí. ¿Sí o no? Un Y criterio- penoso. Y penoso, Y porque penoso, nadie, sí. uno debe buscar al más, no digo pulcro, ni Dice, al más santo. roba, pero hace. Esa es una Ese frase. es el gran Sí, tema. ese es el ¿Cómo ves eso? Mira, cada elección, Alberto, es completamente diferente una de la otra, ¿no? Y tú dijiste una gran verdad. Sí. Esta elección se prevé que va a ser una elección sangrienta, Yo dije bruta por no usar bruta, cruenta, sangrienta, ¿no? Claro. cruel, ¿no es cierto? Y porque están los intereses pues personales y los intereses partidarios más allá de los intereses nacionales. Y ese famoso convocatoria que hacen entre los candidatos o autoconvocatoria que hacen los candidatos para tratar Esos de dictar acuerdos de acuerdos ética de y caballerosidad. de Esos sí. son un saludo a la bandera, han sido siempre un saludo a la bandera y será un saludo a la bandera en este proceso electoral. Las cifras nuestras están dando en este momento un resultado A ver. donde hay una primera candidata, Keiko, Ujú. que tiene 33,5%. Y después te voy a explicar, ¿y por Sí. qué voy a las cifras? Porque te voy a explicar. 35 dices. 33,5. 33 ¿Por qué considero yo que va a ser una elección muy dura la que se avecina? En segunda vuelta. No, en ¿Prevés primera eso? vuelta. ¿En primera? En primera vuelta. En primera es bien dura. Fíjate, A ver. estamos en una etapa inicial, todavía la campaña no ha comenzado. ¿Ah? Yo diría, estamos en una primera etapa Tanteos. de tanteos, Ujú. porque candidatos definidos, Todavía no hay. todavía hay un par por ahí y Claro. punto. Alan García ¿No? que ya se lanzó, Acuña, Keiko. No han lanzado algunos candidatos no han lanzado su candidatura, no tienen fórmula presidencial, no hay alianzas todavía, hay hasta diciembre plazo para Obvio, todo claro, eso, sí, ¿no? sí. Y todavía los candidatos no han mostrado su equipo, están algunos tibiamente por ahí haciendo ya algunos ofrecimientos de campaña. En otras palabras, ¿no? están tratando de jalarse a los más visibles de otros partidos Exacto. para Entonces yo diría que está en una etapa de acomodo. o sea, de bajada de llanta. Porque están De- bajando de la aco- llanta de a aco- otro, de ¿no? acomodo, Claro, acomodo, dice, diría, yo me ¿no? saco este y le bajo la llanta, ¿no? Y me saco este. Y la me saco- etapa ya de campaña fuerte, Ya. yo te diría, va a comenzar a partir de la primera semana de enero. Va a ser una campaña corta y muy intensa y muy Muy dura. guerrera, muy Entonces, guerrera. ¿qué pasa en esta primera etapa? Ya. Tenemos a una Keiko con 33,5% Ya. y a Pedro Pablo Kuczynski con 17,1%. Y la gran sorpresa de esta encuesta ha sido tener en tercer lugar a César Acuña con 9,8%, que desplaza a Alan García con 7,8%. Entonces, si analizamos estas cuatro candidaturas que son las más Perdón, fuertes en disculpa, esta... ¿Acuña cuánto? 9,8 y Alan García 7,8. Entonces, si analizamos estas cuatro posibles candidaturas o Podemos, precandidaturas, porque a veces puede ser que las autoridades pidan referencias de la ficha Sí. técnica. ¿En cuánto se hizo esta encuesta? esta encuesta se ha hecho del 1 al 5 de noviembre. Ya, en un Es universo. reciente, son 1.450 encuestas a nivel Perú urbano. Ah, Perú urbano, no rural. No, el rural todavía no lo encuestamos, Ya, porque ahí que- finalmente no son cifras que cambien mucho el panorama nacional. No lo cambia Ya, mucho. El ¿no? urbano es importante. Sí. Ya. Y estamos trabajando con un nivel de margen de error Te del pregunto, 2,6%. Es muy Edades. importante las edades, Sí. porque PPK está apostando Sí. por los jóvenes.
Keiko por los jóvenes. Todo el mundo está apostando por Sí. jóvenes. Permíteme primero, cómo no, primero cómo no. pasar de Sí, esta sí, información por favor, general para por ir favor. ya, Correcto, a la correcto. específica. Entonces, estos 4 candidatos son los candidatos que tienen en este momento el mayor nivel de intención de voto. Pero Ya. ¿qué está pasando? Keiko la tenemos muy sólida en primer lugar con el 33%, 34%. No baja, Ya. ¿no? Tampoco está subiendo, no baja y entonces se mantiene muy estable. Pero Tiene un voto duro muy fuerte. Sí, pero también tiene un antivoto muy fuerte, ¿no? Claro, pero fíjate que estás hablando de un 33% de intención de voto en este momento, que es importante. ¿Eso qué pasa? Que le da la primera prioridad de pasar a una segunda vuelta, porque todo hace ver de que va a ser muy difícil puedo que un preguntar, candidato gane en primera vuelta. Ese 33.5 se refiere a qué sectores, A, B, C y D. Más ¿Dónde? está en el C, Más más está está en el C. en los Ya. niveles bajos. Ya. ¿no? Ajá. Ahora, en segundo lugar se ubica Pedro Pablo Kuczynski, que está con 17.1%, que viene subiendo ligeramente, y eso es importante mencionarlo, ligeramente viene subiendo, no está estabilizado ni está bajando, está subiendo. Y César Acuña, que ha dado el gran salto, ¿no?, a 9.8%, que de quinto lugar ha pasado ya a tercer lugar, que es importante. Que sobrepasa a García. Y sobrepasa a Alan García. Y Alan García ha estabilizado con 7.8%. Pero en este cuadro, lo que nos hace prever a nosotros que va a haber una campaña muy intensa, muy fuerte, es el que los indecisos están en 4.6%. Ajá. 4.6%. En otras elecciones, a estas alturas, ¿A cuánto está? estábamos alrededor de 25 y hasta 30%. O sea, hay mucha gente que ya tomó decisiones. Ya ha tomado decisiones, ¿no? Dentro de los candidatos, lo que tú decías, quizás esté apostando por el mal menor, Ya. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si tú ya tienes un porcentaje muy bajo de indecisos, que es el 4.6%, la pregunta es, oye, los candidatos que van a estar en campaña fuerte, ¿de dónde van a sacar si ya no hay indecisos? Sí, pues, Antes tú tratabas, el sí, candidato claro. trataba de convencer al indeciso, ¿no es cierto? Porque sabía que tenía un O sea, bolsón que ya que hay ahí. un problema. Muchos pitufos se van a quedar en el camino. Sí, es eso, no otro van a sacar ni tema. para el té. Claro. Entonces, si no hay muchos indecisos, ¿no? Y por lo general este porcentaje de indecisos son los que no van a votar, Ajá. ¿no es cierto? También, claro. Los que no van a votar, entonces quiere decir por simple lógica que lo que un candidato gane o trate de ganar lo va a hacer a costa del otro candidato. Ya. O sea, se van a poner de moda las famosas piñatas, Cierto. ¿no es cierto? Cierto. Que lo van a golpear, van o a sea, agarrar que ahí y va a ser lo van a tratar de exprimir. encarnizado totalmente. como está pasando, por ejemplo, con lo que es la votación del partido de gobierno, Ajá. ¿no? Cierto. Entonces, eso hace que te preveas una elección muy dura, muy encarnizada, porque saben que Alan García sabe pues que su fuente de votos es PPK. Entonces, atacar a PPK. Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo. Ahora bien, sin Porque embargo, fíjate, sí, Alberto, sí, sí. acá el tema de la estrategia de los partidos es, si ya tienes una primera candidatura que tiene toda la opción de pasar a segunda vuelta y que va a ser muy difícil que la bajes, entonces tú tienes que buscar de ser el segundo candidato de llegar a la segunda vuelta. Y tratando de sacar de sacar a otro claro, candidato. claro. Ahora, pero evidentemente para eso se necesita una estrategia muy fina, porque también la gente no creas que se come... Y cada candidato tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Ahora, hablemos un poco de fortalezas, porque hasta ahora, por ejemplo, en el caso, yo he estado examinando, como siempre lo hago en previas a elecciones, cuál es el itinerario de Keiko, ¿no? Vamos a ver, el itinerario de García, el itinerario de Acuña, para saber por dónde se están manejando, por dónde van caminando en busca de, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que García, en el caso de Alan García, él todavía no ha arrancado a nivel nacional, él está casi concentrado en Lima. Sin embargo, a pesar de todo, tengo entendido que la que más periplos hace al interior es Keiko. Sí. Esto puede ayudar, digamos, a un posicionamiento, porque el otro que también está trabajando muy intensamente en provincias es Acuña. Sí. Bueno, ese es su fuerte. Sí, es su fuerte. Keiko, mira, no ha comenzado su trabajo ahora. Keiko ya está en campaña hace 2 años.
Y eso le ha ¿Y no permitido, sube ese porcentaje con campaña de 2 no, años? al contrario, eso le ha permitido A subir a a 30. subir a Ya. 33% y mantenerse firme en ese ¿Y porcentaje, qué tanto daño ¿no? le puede hacer a ella la posición casi más o menos contraria y hasta algunos dicen hegemónica del padre cuando opina Mira, acá respecto a ese nosotros tema? tenemos un cuadro muy interesante acá que hace que se repiense en eso. Ajá. Fíjate, cuando decimos, ¿por qué razón? Y eso es una respuesta totalmente espontánea del entrevistado. ¿Por qué razón vota usted o votaría usted por Keiko Fujimori? ¿Y qué responden? 37% de la respuesta mayor es por ser hija de Alberto Fujimori, Ah, no te creo. ¿no? 31% por ser mujer. Es decir, aquí hay dos cosas importantes, dos componentes importantes. Dentro del fujimorismo, dentro de la candidatura de ella, es lo que representa Fujimori como recuerdo de gestión, que tiene su propia fuerza dentro del fujimorismo, y el propio espacio que Keiko se ha podido ganar a través de todos estos años. Ya, pero parece ser, ¿cierto? por lo que acabo de leer también en algunos medios, que es en ese aspecto que tú acabas de mencionar del estudio, todo indica que esta candidata Keiko Fujimori está tratando de tomar distancias con la vieja guardia fujimorista. Y eso, ¿cómo se explica? Porque si el padre es el promotor, y el padre representa a la vieja guardia. La vieja guardia. La vieja guardia. ¿Cómo es posible? Por eso, ahí van a tener que hilar muy fino, Alberto. Porque no es cuestión de decir, oye, lo dejo de lado acá y la nueva guardia. Ahí se puede presentar un Waterloo. No, porque acá las respuestas son, y no es la primera encuesta que refleja esto, ¿ah? La fuerza se repite a través, porque lo importante en las encuestas es ir midiendo las tendencias que se van dando, ¿no? Alan García obviamente es un zorro en la política, ¿no? O sea, sin ofender, ¿no? Es un zorro en la política, pues es un tipo, lo dejan suelto en plaza y probablemente empieza a convencer, como dicen muchos. Para muchos jóvenes probablemente no, porque tienen otra visión del asunto y todo está más, aparentemente esta suerte de generación joven que se apega a una generación del 78 años como es la de Kuczynski, ¿no? Porque más bien parece que estos jóvenes apuestan por una persona de tercera edad. Es la impresión que tengo, no sé si será cierto. ¿Te refleja eso en las encuestas, que los jóvenes más se apegan a Kuczynski que a Alan García? Mira, yo creo que la juventud tiene una forma de pensar nueva, moderna, y que quiere, en cierta manera, ir limpiando lo que es la imagen política en el país, ¿no? Y yo creo que el electorado... ¿Una posición reflexiva de los jóvenes? Yo creo que hay una posición mucho más reflexiva de los jóvenes y de los electores en general. ¿Por qué? El outsider, por ejemplo, yo lo veo muy difícil que se refleje en esta encuesta, porque los outsiders siempre han sido votaciones espontáneas, votaciones más, ¿no? De un cambio no meditado, ¿no? De pretender un cambio no meditado. Pero los outsiders nunca han dado resultados o muy pocos resultados han dado en el país. Entonces hay una decepción tremenda ahí. Entonces la gente va a decir, no, yo no voy a votar por votar, yo voy a votar realmente por... Pero no hay una contradicción, ¿no?, ahí, porque el outsider es un personaje nuevo, ¿no? Pero que se no lanza en el escenario. Entonces dirían, oye, yo votaría mejor por este tipo que de pronto no tiene ningún anticucho guardado, ¿no? Entonces... Eso era. Eso era en las ya. elecciones pasadas. Ya. Pero ¿qué ha pasado con los outsiders? Los outsiders han sido, en la mayoría de los casos, fracasos, ¿no es cierto? Claro. Han fracasado como gobierno. Entonces, y por otro lado está la otra corriente que dice la experiencia del gobernante, que es importante, pero la experiencia del gobernante también ha sido un fracaso. Fíjate, ahí tienes el caso de Alan García, el candidato más cuestionado, el candidato acusado, el candidato que se le considera como el más corrupto de los candidatos, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué cosa está buscando en los perfiles que estamos nosotros midiendo en las encuestas? La gente está buscando gente nueva, pero con experiencia política. Y fíjate tú el perfil de los 4 principales candidatos, de los que están primero, de los 3 que están primero. Tiene experiencia política.
Keiko tiene... no tiene experiencia de pero en el gobierno. caso de Keiko, permíteme hacer una diferencia, ¿no? Su experiencia política siempre es muy relativa, porque no es ejercicio de la experiencia política. No es ejercicio. Fue congresista, pero estuvo poco tiempo. Pero eso es lo que está aparentemente buscando el lector. Ya. O sea, Keiko no ha tenido manejo de gobierno, pero se ha sido congresista, Ya. sí ha sido primera dama, y sí está manejando un partido político que lo ha logrado colocar en este momento. En el caso de Kuczynski ha sido ministro, ¿no? Ha sido presidente del Consejo de Ministros. César Acuña también tiene gestión. Tiene gestión. Y Alan García, obviamente. Y Alan García, o sea, tú fíjate después el cuarto, el quinto, sí, pues, son... Claro. No vamos a calificar para no herir susceptibilidades. Pero, digamos, en este escenario, porque me parece sumamente importante tus explicaciones y tu análisis, ¿casi el cuadro está definido? No. No. ¿O puede alterarse? No, yo diría... Lo que digo es, ¿en qué forma se podría alterar todo este escenario? Mira, yo creo que está definido para esta primera etapa de tanteo, primera etapa, como que en una pelea de box el primero y segundo round son de tanteo, de medirse. Yo creo que un primer reacomodo se va a dar cuando ya las candidaturas estén definidas. Formalizadas. Ajá. Y te digo, van a haber muchas candidaturas, aquí van a aparecer muchos otros candidatos. ¿Y por qué es importante? Porque cada candidato que aparezca roba un poquito. Medio puntito, un puntito, 2 puntitos, y al final todos esos candidatos menores que no tienen mayor opción te van a sumar 8 o 10%. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta que obligaría, digamos, a hacer también un análisis también profundo del tema. Muchos partidos podrían extinguirse en las próximas elecciones. Yo veo un riesgo en el PPC, por ejemplo. Esa es la gran preocupación. ¿Las alianzas van a ser posibles? Mira, yo creo que en este momento, sí, de acomodo de los partidos políticos, la principal preocupación es cómo salvar la valla electoral. Exacto. Cómo pasar la valla. Esa es la primera preocupación. Y en esa preocupación están todos los partidos que tú ves acá y los que van a aparecer que tienen 5% para abajo, que no están seguros de que van a haber. Entonces, con ese criterio hay muchos partidos políticos que saben que no van a pasar la valla. Y fíjate, y partidos como PPC, ¿no? Como Acción Popular, claro, partidos tradicionales, la propia izquierda, ¿no? Entonces, esa es la primera preocupación, de acomodarse para tratar de salvar la valla electoral. Manuel, lamentablemente me ha ganado el tiempo, me dicen en producción que ya no... La verdad es que nos pasaríamos varias horas, porque tu explicación de ahora creo que va a ser primera plana mañana. Pero lo cierto es que estos aportes son importantes para que la gente vaya reflexionando, como tú has señalado, ¿no? Es mejor hay que enseñarle a votar. Exactamente. El voto informado es lo que voto informado. Así es. ¿No? Muy bien. Manuel, gracias por muchísimo. Es un honor siempre conversar contigo y tenerte aquí presente en los estudios del IRTP, de Radio Nacional y TV Perú, en 7.3 Noticias. Gracias. Gracias por la invitación. Queridos amigos, tenemos que despedirnos. El tiempo es así, corre rápidamente y me tengo que despedir desde los estudios de Radio Nacional de Perú. Desde la radio. Y hasta el día de mañana nos volvemos a encontrar con más entrevistas. Muy buenos días.